Buenas tardes, profesor. Soy el estudiante Wilmer Romero de Ingeniería Mecánica de URB. Yo le vengo a comentar un poco de cuáles son los efectos de la corriente sobre el cuerpo humano, cuáles son los efectos y cuáles son los efectos fisiológicos. Las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo pueden ocasionar muchas cosas, desde lesiones físicas secundarias, tales cuales pueden ser golpes o caídas, o si llegamos a un nivel mayor, hasta el nivel de la muerte por fibrilación ventricular. Todo depende del tipo de corriente, la intensidad, el tiempo de contacto y la resistencia particular del cuerpo, la tensión y el recorrido de la misma dicha corriente por el cuerpo. Consecuencias directas. Las consecuencias directas o inmediatas pueden ser por efectos térmicos, quemaduras por orco o por contacto, o efectos musculares y nervios, calambres, contracciones musculares, tentación de músculos de respiración, ventriculación ventricular, inhalación del centro de nervios. La electrocución se produce cuando una persona fallece debido al paso de una corriente por su cuerpo. Los factores que intervienen en un accidente eléctrico son cuando a través del cuerpo humano circula la corriente, se comporta como una resistencia y de acuerdo a la ley de Ohm, la intensidad de corriente del paso vendrá determinado por la intensidad de corriente que pasa por el cuerpo humano, sean los amperios, y la resistencia que opone el cuerpo humano al paso de la corriente. Los factores que intervienen en los accidentes eléctricos se pueden clasificar en varios factores. Factores técnicos: intensidad de la corriente que pasa por el cuerpo humano, tiempo de exposición al riesgo, trayectoria de la corriente por el cuerpo humano, naturaleza de la corriente, sea alterna o continua, resistencia eléctrica del cuerpo humano, tensión aplicada, tipo de fallas, sean por aislamiento, derivación a masa, fuga, cortocircuito, defecto a tierra, corriente de corto. La pérdida de aislamiento es el deterioro de los materiales aislantes de la corriente de una instalación eléctrica. Esta es causada principalmente de la fuga de corriente de hilos conductores, es decir, la causa principalmente de que la energía salga de su circuito normal. Durante la instalación eléctrica de la vivienda se incluye un cable de puesto a tierra para aumentar la seguridad del hogar, el cual permite desviar el flujo de corriente evitando que la corriente llegue al cuerpo humano. La mejor medida de protección para evitar una fuga de corriente es el mantenimiento preventivo de la instalación, ya sea con el corte automático del suministro o por implementación de equipos con doble aislamiento de seguridad. ¿Qué produce una pérdida de aislamiento? La pérdida de aislamiento se produce cuando el conductor está deteriorado, ya sea por el envejecimiento del aislamiento o por el ambiente, e incluso las vibraciones a las que está expuesto. La falla de mantenimiento de instalación es una de las causas más comunes en las que encontramos fuga de corriente por la pérdida del aislamiento. Los productos químicos, los vapores corrosivos, el polvo, la temperatura extrema y la dilatación o contracción impuesta en marcha de los equipos afectan indirectamente y directamente al rendimiento de los materiales y aislantes, principando el envejecimiento de ellos mismos. Los aparatos eléctricos y los electrodomésticos también pueden ser causantes de una fuga de corriente. En esta fuga se manifiesta en la temperatura de los electrodomésticos, se clasifican sin razón. Aparentemente significa que el material ha perdido el aislamiento y esta ha dejado pasar a tierra por parte del flujo eléctrico. A continuación le paso a mi compañero Juan Carlos Mendoza. Hola profesor, yo le voy a hablar sobre la puesta de tierra, definición, parte de una puesta de tierra y medida de la resistencia de la tierra. La puesta a tierra es un mecanismo de seguridad que forma parte de las instalaciones eléctricas y que consiste en conducir eventuales desvíos de la corriente hacia la tierra, impidiendo que el usuario entre en contacto con la electricidad. Esto quiere decir que cierto sector de las instalaciones está unido a través de un conductor
a la tierra para que en caso de una derivación imprevista de la corriente o una falla de los aislamientos, las personas no se electrocuten al entrar en contacto con los dispositivos conectados a dicha instalación. Las partes de un sistema de puesta de tierra son el terreno, la toma de tierra, el conductor de tierra, el dispositivo para la medición, el borde de puesta a tierra, la línea principal de tierra, los conductores de protección y los conductores de uniones equipotenciales. Pregunta 5. Primeros auxilios, reanimación, estado de muerte debido a un shock, estado de muerte debido a un paro respiratorio y estado de muerte aparente por paro circulatorio. La reanimación es una técnica para salvar vidas que es útil en muchas situaciones de emergencia, como un ataque cardíaco o un ahogamiento, en la que la respiración o los latidos del corazón de una persona se han detenido. La Asociación Americana del Corazón recomienda comenzar con RCP haciendo compresiones fuertes y rápidas en el pecho. Esta recomendación de RCP solo con las manos se aplica tanto a las personas sin capacitación como al personal de primeros auxilios. Si tienes miedo de hacer RCP o no estás seguro de cómo hacerlo, debes saber que siempre es mejor intentarlo que no hacer nada. La diferencia entre hacer algo y no hacer nada puede ser la vida de una persona. Estado de muerte aparente debido a un shock. El shock es una afección crítica provocada por la baja repentina del flujo sanguíneo en todo el cuerpo. El shock puede ser el resultado de un traumatismo, insolación, pérdida de sangre, reacción alérgica, infección grave, envenenamiento, quemaduras graves y otras causas. Cuando una persona está en shock, sus órganos no reciben suficiente sangre u oxígeno. Si no se trata, esto puede causar daño permanente a los órganos, incluso la muerte. Estado de muerte debido a un paro respiratorio. Es la repentina detención de la respiración y del latido cardíaco de un individuo. Puede ocurrir por diversas causas. Algunas de las más típicas son ahogo por inmersión o choque eléctrico, efectos de anestesia u otros fármacos, esfuerzo físico muy extremo. Implica la detención de la circulación de la sangre y por lo tanto la interrupción del suministro de oxígeno al cerebro. Si un paciente entra en este estado, la muerte es inminente. Lo que requiere es una intervención inmediata a través de reanimación cardiopulmonar, es decir, compresiones torácicas y respiración artificial. Estado de muerte aparente por paro circulatorio. El paro cardíaco ocurre cuando el corazón repentinamente deja de latir. Cuando esto sucede, el suministro de sangre al cerebro y al resto del cuerpo también se detiene. El paro cardíaco es una emergencia médica. De no tratarse unos cuantos minutos, el paro cardíaco generalmente provoca la muerte. Como primeros auxilios, comienza con la reanimación cardiopulmonar. Si la persona está inconsciente, si la persona no respira o no le encuentras pulso, comienza a hacerle reanimación para mantener el flujo sanguíneo después de llamar para pedir atención médica de emergencia. Presiona rápido y con fuerza en el centro del pecho de la persona a un ritmo relativamente rápido, entre 100 y 120 compresiones por minuto. Si hay un desfibrilador extremo automático disponible inmediatamente y la persona está inconsciente, sigue las instrucciones del uso del dispositivo. La pregunta número 6. Usos y aplicaciones. Qué duda cabe que uno de los aspectos que más se debe valorar en cualquier puesto de trabajo es la seguridad y la salud de los trabajadores. Así, una empresa en la que se gestiona de manera adecuada la prevención de riesgos laborales se verá beneficiada por una serie de ventajas tales como reducción de accidentes y enfermedades profesionales. Se evitan incumplimientos de la legislación y posibles sanciones. Mejora la satisfacción de los empleados, la productividad de la compañía y la imagen de la empresa. Las instalaciones en este ámbito se señalan las características que deben tener las instalaciones y los equipos, así como las formas de uso y mantenimiento. Se consideran tanto los riesgos por contacto directo como indirecto. Algunas de las medidas que se contemplan son las siguientes: aislamiento de las partes activas, establecimiento de barreras o envolventes entre la superficie y el empleado, uso de obstáculos
cortes automáticos del suministro en caso de fallo, regulaciones de los mantenimientos. En este caso se trata de diseñar las actividades a desarrollar de la forma segura posible desde el punto de vista del riesgo eléctrico. Se debe tener en cuenta al menos las siguientes 5 premisas. 1. Desconectar los equipos cuando no sean necesarios. 2. Evitar cualquier posible realimentación. 3. Verificar la ausencia de tensión. Poner a tierra y en cortocircuito las partes de las instalaciones donde se vaya a trabajar. 5. Usos de sistemas de señalización y equipos de protección. Ese fue todo mi video explicativo. Gracias por la atención prestada.